Hola, mis perrites. Este es tu fillo de poeta y les voy a explicar de qué viene el programa. Cada participante tiene un poema, está relacionado con el tema del episodio. Cada quien lee su poema, defiende por qué es el mejor poema para ganar el tema y hacemos una votación. Esto funciona casi como cualquier concurso noventero o cualquier capítulo de Laura en América o Caso Cerrado. El tema de hoy es poemas para hacer una revuelta queer. Hoy nos acompañan Carolina Dávila, de Colombia. Juan de Dios Sánchez, de Cartagena, Colombia. José Gabriel, de San Juan, Puerto Rico. y yo soy Estefanía Angueira de Colombia. Este es Caribe contra Caribe. Caribe contra montaña. Estaba pensando en Juan de Dios, de Cartagena. No por eso, Caribe contra montaña. Mira, me gusta. Ya. Ay, tú dices Caribe contra Caribe. Algo así. Amiga, no, tú tienes que hacer comunidad conmigo. El tema de hoy es poemas para hacer una revuelta queer. Al fin. Nos debíamos este tema antes de que se acabara el año, ¿no? Me da mucha risa que lo primero que uno le preguntan, como si no es heterosexual, es cómo saliste del closet o cuál fue tu primera relación, ¿sí? Y por eso no voy a preguntar sobre, creo que siempre que es alguien no heterosexual, Es lo primero lo que lo central es lo sexual. Y lo genital. Exacto. Entonces les voy a preguntar otra cosa. ¿Cuál fue su primer acercamiento a la poesía o la literatura queer? Ajá. Ok, pues de mis novelas favoritas en Puerto Rico se llama Sirena Selena vestida de pena, de Mayra Santos Febre, profesora, mentora mía, de la escritora más prolífica y más famosa en Puerto Rico ahora mismo. Y Sirena Selena vestida de pena trata sobre una prostituta trans que se va de San Juan, que se va a Santo Domingo a cantar en un hotel. Ese es como el pretexto, ¿no? Pero habla sobre la vida urbana, gay y trans en Santurce, el mundo de la prostitución, el mundo de la violencia. Algo bien interesante que me dijo Mayra una vez es que cuando ella jangueaba en los 80, con todas estas locas y todas estas personajes fabulosos de los 80 en San Juan, ella lo mantuvo en su cabeza para esa novela, y mi tío, que se conocían de la misma generación, pues como que mi tío también estaba como que en ese fondo, en ese background, en esa área, en esa época. Así que era casi una conexión familiar, afectiva, con una profesora, pensando en mi tío sobre cómo era el mundo gay en los 80, a través de esa novela. ¿Y tú crees que Santurce es como especialmente un lugar donde hay una escena queer? Porque sí. Sé que de ahí también sale Un Mundo Cruel de Luis Negrón, por ejemplo. Efectivamente, Santurce fue ese sitio ahí donde estaban todos los cines pornográficos. La 15, que es la parada 15, que sale desde las guaguas públicas desde San Juan hacia Sagrado Corazón, que es en Santurce. Pues en la 15 ese era como el centro de prostitución de San Juan. Había un montón de bares gay, un montón, todos estaban en Santurce, un montón de prostíbulos, burdeles. Santurce se prestaba por muchas cosas, que es lo que se conoce como lo que sería el centro de la ciudad, ¿no? Por ahí pasan todas las avenidas principales, todos los expresos. Santurce es como que esa área. Como que me demoré mucho pensando en momentos literarios queer, porque yo creo que son como momentos que llegan tarde en la vida de un lector colombiano. Como que uno se demora en llegar al marica. Marica como todo lo que no sea hetero, ¿sí? Entonces, mis momentos más iniciales creo que serían desde el lenguaje de la champeta en Cartagena. Maravilloso. Entonces la primera champeta que se me mete a mí al cuerpo, porque eso es lo que hace la champeta, se te mete. ¿Entiendes? Y te activa todo, es La Turbina de Helio Boom. O sea, los champetuos no hacen bromas cuando escogen sus nombres, ¿no? Este hombre se llamaba Helio Boom, ascendencia venezolana y palenquera. Y saca La Turbina. ¿Puedes citar un poquito de La Turbina? El coro dice: húndelo todo, náhuera. Y ahí eso suena a ti. el que quiera, ¿me entiendes? El que no le hacía esa vaina cosquilla por algún lado, o sea, entonces es la primera champeta que sale de lo que llamarían, no sé, el arrabal cartagenero profundo, y se empieza a meter en todas las fiestas de la alta cuña, ¿me entiendes? La turbina no faltaba. Porque todo el mundo se quería meter la turbina, ¿me entiendes? Porque que ella misma te decía, húndelo, ¿me entiendes? Y el tipo tiene partes como en palenquero. Entonces estaba diciéndole al español una cosa.
tú a mí no me mandas. ¿Y quién entendía eso? ¿Entiendes? Como, pero se entendía. Lo entendías con el cuerpo, digamos. Ay, qué fuerte, me encanta. Bueno, ¿y Carolina qué? Yo creo que mi acercamiento a lo queer no va tanto por lo literario, digamos en un comienzo, y ahí como que retomo las últimas palabras de Juan de Dios de el cuerpo. Creo que más bien, tal vez el primer momento en el que yo pensé cómo se rompía lo normativo en mí, porque era importante, fue cuando una amiga, que fue como la que me inició en el feminismo, me dijo, si yo tuviera que definirte a ti, yo diría que tú eres una lesbofeminista. Uf. Y yo no sabía ni de feminismo ni de lesbofeminismo. Y después, cuando me acerqué al lesbofeminismo, pensé, obvio, sí, o sea, súper identificada y súper bien leída. Ajá. Y conecté un montón de cosas de mi historia, como... Hay Monique Witty y todo lo demás. Claro, pero como por qué yo siempre he sentido cierto rechazo por todas las etiquetas, no solamente por esas etiquetas sexuales, o que te definen desde ese lugar al que tú le huías en esta primera pregunta que no nos hiciste, sino en todo. Entonces creo que lo queer, y ahí conecto como con la literatura, en mi caso, ha ido más como por el interés por ciertas obras que se salen de los esquemas de los géneros literarios. Ese me interesa como entrada, como lo que no puedes definir como poesía, lo que no puedes definir como ficción, o autoficción, o testimonio, o novela. Los ¿Qué pasa géneros ahí? queers. Porque literarios. creo que, exacto, porque creo que ahí también es donde las personas queer encuentran muchas posibilidades de narrarse. Después de esta introducción maravillosa, vamos a empezar entonces por el poema de José. Bien, el poema que traigo hoy fue escrito por Raquel Salas Rivera, poeta laureade de la ciudad de Filadelfia del 2008-2019. Famosita ella. Terminó el doctorado ahora en UPenn y se vuelve a mudar a Puerto Rico. Y le admiro mucho, 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 no solamente por su carrera bastante meteórica en el último año, sino por la temática. O sea, ella es marxista, es queer, como que escribe cosas que no se escriben en Puerto Rico, ¿no? Y comunica mucho con la diáspora, que para mí es muy importante. Entonces este poema se llama Preguntas frecuentes. En inglés, el plural singular ya existe. El yo, mucha mente. En español tenemos que inventar el plural. Ellex, elle. Un singular bastardo. Una caja de galletas, duct tape. Unas esporzodas descompuestas en pegamento. En el idioma lo que ya existe no era. Lo que será, se da en el idiomex. En elle, idioma. No importa el presente tanto como el presente plural. ¿Cómo hacemos en español para existir singularmente? Para mí es historia, entrenamiento para el presente, un bajar y subir de mi barbilla. En el English está la risa, ante el acento de Bad Bunny que rechaza el no acá del allá, de un español disfrazado de inglés, de la no concordancia entre artículo y nombre. En español le decimos nombre a la historia del tacto. Pescamos mero que se come, los restos de los restos, comemos río, bebemos arena, sufragamos los costos del sinfín. No es que no crean líneas, por ejemplo. El círculo es una línea que liga, un nudo es una línea queer. En inglés, línea no tiene género. En español, línea es femenina dentro del idioma. Un nudo, por ejemplo, en inglés el plural se hace singular, o al singular le da hambre de plural, o el plurisingular del inglés yo, o dame la mano paloma, donde paloma es rata aérea o pacífica, o defecadora suprema, o una mujer en un nido, pretexto para el canto. Donde paloma es un nudo de distancias entre techo y plaza, entre puente y piso, entre pie y suelo, un nudo de limitaciones como lo somos en idioma. No se trata de si somos en uno, sino de si somos uno, si uno somos. ¿Entendéis? En español el plural que nos inventamos suena francés. A máquina de tiempo, que en cuerpo es para todos, Whitman, en tu otoño, en vías de invierno metalúrgico, no hay hojas, sino hojas de hojalata. Y pim plam cantamos el cuerpo eléctrico con generador en casos de emergencia. En español, en Puerto Rico, inventar no se limita a crear objeto, sino a tramar encuentros. Algo. Y algo no se limita a cosa,
se ata a inventar, vamos a inventar algo, por ejemplo. En el tiempo que es jueves por la noche, nos inventamos un idioma, dentro de un idioma, dentro de un idioma, una por dentro de un Puerto Rico, dentro de un español. En el trap, un género se inventa una canción que contiene dos géneros, conejita y conejo, pantalla y arete, uña y pinta uña, carne y costumbre, que no contiene un lugar de la hora, que se joda, que se joda, que se joda, que es también el tramo histórico del olvido, en adición a cuantos cuatrienios en los cuales se reinventa un apellido. Una contradicción es mal vista, la mayoría de las veces, por ejemplo. Ser del presente y a la vez denunciar un abuso pasado, tener antes y después de una tormenta, sin poner tormenteras, no decidirte por el género, ni denunciar la misoginia que portas hoy y mañana, quizás saber lo absurdo del dolor que causas, es mal visto. Porque tampoco sabemos conducir dentro de una casa si es que isla es casa. Si es que estadio es buen sitio para ensayar juegos. Los juegos seriamente nos matan afuera. Puedes dolerme repentinamente memoriada. El amor es así, familiar y excesivo. Una contradicción es mal vista en ambos idiomas, a menos que le digas paradoja, que suena lindo y universitario. Pero una contradicción es un nudo, línea que requete liga. Hasta que contestamos, no jodas, versus que se joda. Ambos usos de la idea de enredar con un objeto puntiagudo, coser pero sin historia, línea pero sin garantías. Un nudo es un nido de contradicciones, un género que se busca y hiere el aire, un puño con puñal. Sonido más sonido pero diferente. ¡Ey! En vez de ay. O, de indiferente a la indiferencia, a la A del pájaro de dos alas, a la B de la paloma, siendo decadente, maraña, nudo, nudo, nudo y ajenjo a sol de luna. Por ejemplo, en español género es mi nombre, si le añado selectividad. También es una canción y una contradicción si le quito instrumento. Uno no es uno, sino número y persona. Subtraer o añadir es mal visto, al menos que lo llames paradoja, que suene a universitario, arquitectura o poema, por ejemplo. En Englishes, los poemas se comportan muy bien si están a las malas. Tienen porte. Pero en español, en Puerto Rico, en uno, los poemas están en la mala. La muy mala mala. Y salen muchas veces cantados. Bueno, ¿qué les parece al resto? No, como, yo estoy aquí para ese poema. O sea, ¿sabes cuando en inglés dicen como I am here for this? Uh-huh. Entonces como que en esta cosa del Spanglish, yo estoy aquí para ese poema. Este llamado a lo plural es el llamado, yo creo que del siglo XXI, uh-huh, en todo. Y creo que uno de los vehículos más rápidos es la lengua y después la lengua de la música. Por eso ella al final dice, y la mayoría de las veces, uh-huh, los poemas es salen cantado. Uh-huh. Entonces la música como que se mariquea primero que la literatura. que el lenguaje de la calle, digamos. Pero también el inglés se mariquea primero que el español. Yo siento que las estructuras del español son como súper rígidas, es casi que una guerra política. Sí, se vuelve bien fácil. ¿Quién te dice cómo se habla? Y creo, a mí lo que me gusta mucho del poema es que justo presentan, ¿no? Como esas posibilidades que en el inglés se dan tan naturalmente y que en el español tienen que ser como una cosa muy, casi que como un statement. Sí, es un statement, uh-huh, efectivamente, cabe. Yo hace poco estuve en un show de comedia de una persona que se llama Lorelei Ramírez y esta persona había salido como lesbiana y ahora pues hace el show en inglés. Y dice, ya que le dije a mis papás que era una mujer lesbiana en español, ¿cómo carajos les digo que soy they? ¿Sí? ¿Cómo se dice eso en español? Y creo que este poema habla sobre eso también. Ella. Exacto. Uh-huh. Y también pensaba en esta gente que está muy en contra del ellas. Sí. Y esto que son como, ¿y ahora qué se va a volver de la lengua? Ay, por Dios. Como vamos a cambiar todos los... Esa es la mentalidad apocalíptica, que todo cambio es como
exponencial Oye. ya desde el inicio. Igual a mí, o sea, mi problema es como, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Sí. Hagamos el apocalipsis, ¿no? Con el También es que idioma. hay como unas estructuras de poder ahí bien extrañas frente a la relación que tiene la gente que habla inglés con su lengua y la que tenemos nosotros. Es como súper jerárquica. Mientras que en el inglés, si uno piensa cómo se forma y cómo van accediendo las palabras al inglés, Súper rápido. claro, pero es la gente en una relación casi que horizontal con su lenguaje, Eso como es bien viviendo cierto. su lenguaje. Sí. Mientras que nosotros tenemos que esperar a que alguien, no sé desde dónde, nos diga, ¿no? Entonces también es esa idea como de es mi lengua, ¿no? O sea, yo también la construyo y yo también decido cómo se usa y... Claro, la gente, sobre todo de México para abajo, es como que no, todavía nadie me ha autorizado para hacer eso. Entonces, hasta que tanto no salga la norma autorizando ser libre, no soy libre. O sea, el corset está ahí. Y entonces me encanta cuando ella hace referencia a que el pronombre ella suena afrancesado. O sea, como que... Un poco. Entonces es como si el español y el francés estuvieran teniendo coito, ¿me entiendes? Qué fuerte. Claro, porque es como él, ¿no? Ajá. También es muy bello. Sí. Les resigna. No, y yo sí pensaba, por Y la E ejemplo... es muy francesa, la E. Y sí, y la doble L para terminar en E. Y bueno, Sí. también pensaba que el inglés es un lenguaje de uso, ¿no? No tienen lo que nosotros tenemos, que es la Real Academia. Entonces es menos, digamos, jerárquico o como que alguien es quien decide cómo se habla, ¿no? Yo creo que en parte por eso fue que, por todas estas preocupaciones que yo traje ese poema, porque lo queer para mí se ha convertido tan ubicuo y tan fuerte como teoría y como marco teórico a la vez, que es como puede ser forma y puede ser contenido, ¿no? Y es tan ubicuo lo queer que se vuelve, ¿cómo se dice?, tangible en el lenguaje, o sea, es el lenguaje. Y qué mejor campo de batalla que el lenguaje, ¿no? Que la poesía. Totalmente de acuerdo. Bueno, sigamos, porque hay que darle ritmo a esto. Creo que vamos a seguir con Carolina. Bueno. Cuéntanos de quién es el poema que trajiste. Bueno, a mí me engañaron. Y yo pensé que tocaba traer un poema propio. Así que traje uno mío. Está perfecto. Que está bien. Que no voy a defender, no sé cómo, más bien, cómo defiendes algo en esta diferencia. Bueno, no sé, pero bueno, igual. Y bueno, creo que va con esto del lenguaje, porque es un poema sobre lo queer, pero también sobre el poema. El poema es un bot, es un bot, es un bot. Se constituye, se genera, se cuestiona, tiene habla. Es cárcel y lugar de intersección, como un descubrimiento, como un constructo vulnerable, como un mecanismo. Se cuestiona y sigue siendo un camino biomedicalizado, depilado, lampiño. Sigue siendo un lugar de intersección, un ataque, un deseo estropeado, un sufrimiento fuerte, un camino travestido. Nunca es un arquetipo social, un espacio moderno, un doble discurso heterosexual. Se reproduce. Es castración, tiene faltas, se graba, se fetichiza, tiene amor. Es transformación, proceso histórico reconocido, tiene calor, tiene sexualidad, se domina, se acaba, se desvía, se reescribe, se escribe, arraigado, estropeado, explotado, artístico. Es lenguaje, es desafío, es confesión, es sufrimiento dúctil violentado, se deforma, sigue siendo vulnerable, espacio limpio, tiene aventuras. Es libertad como anonimato, lésbico, negro, gay, gordo, subalterno, intergénero, drag. Se viola, se muerde, se mata, se desaparece. Es catártico, es contradicción, es habla, es transformación. Se domina, se mutila, se reconfigura, se goza. Se rearticula. Tiene hambre, tiene discurso, tiene lenguaje, sigue siendo un problema violentado. Tiene escritura. Tiene miedo, tiene hambre, tiene contradicción, es múltiple, tiene transformación, tiene poesía, tiene tecnología, nunca es como es, secreto,
tiene teóricos, tiene aventuras, se reescribe, se cuestiona, se politiza, se reescribe. Se mata, se domina, se fetichiza, limpio, depilado, travestido, se rearticula, es poesía, se escribe, sigue siendo. Mira. Wow. Bueno, yo quiero que me cuentes cómo fue el proceso de escritura de esto. Bueno, es un poema que tiene una nota, porque es un poema procedimental, porque es un poema que hice con un procedimiento, es un poema, digamos, de tipo documental, y lo que hice fue recopilar los tweets de una cuenta que se llama El Bot del Cuerpo, que es una cuenta de Twitter creada por una poeta mexicana. Y entonces durante un tiempo recogí los tweets y después los edité, ¿no? Los organicé, ese es el proceso, y el poema sale, bueno, de varias inquietudes que tienen que ver con eso que hablaba también de los géneros, de cómo se escribe, cómo se puede escribir poesía queer, de quién es esa poesía. O sea, yo soy la autora, es esta chica mexicana, es un bot, somos todas, ninguna, no sé, ¿no? Y también porque me interesaba esta idea de la materialidad del poema, el cuerpo del poema, y cómo también ahí se dan estas preguntas por qué pasa, ¿no? Como la escritura de manera como muy corporal, cómo te atraviesa, como este proceso de ida y de vuelta que es corporal y es en el lenguaje, ¿ya? Eso creo. ¿Y por ahí cuántos tweets eran? Bueno, la cuenta sigue, Sí. pero yo tomé los de 2 meses. Pero los tweets, ¿quién los escribe? Los tweets... ¿Es un bot? Es un bot. Es un bot programado por una chica que es poeta, que se llama Andrea Muriel. Bueno, ahora, la verdad no sé si es un bot. Puede ser ella actuando como bot, ¿no? Pero bueno, también me parece interesante en esta idea del cuerpo, como cuál es el cuerpo que nos constituye hoy, qué parte de nuestro cuerpo es tecnología, qué parte de nuestro cuerpo es fuerza animal, qué parte de nuestro cuerpo, bueno, es tantas cosas que a veces escapan a la noción que tenemos de cuerpo biomédica, digamos. Entonces, no sé si esas preguntas también son como tan importantes, como qué cuerpo es el que está escribiendo el poema. Son súper importantes. No, claro, pero como en términos de autoría o de quién escribe los tweets, es un bot, es una persona, es la combinación de todo, ¿no? Como antes se debatía cuál era el autor original de algo que seguía siendo citado y citado y citado, y tantas citas que llegan a los textos de uno que dice, ¿de dónde viene eso? ¿No? Sí, que también creo que lo queer tiene que ver con cómo... lo no trazable. Modificar, también. y lo no apropiable, o sea, como en esos términos de propiedad sobre los términos, sobre las cosas. Muy bien, pues me encanta que el día de hoy hayan traído poemas propios. Antes de seguir con Juan de Dios, yo traje un poema porque en general son 4 personas en la mesa, entonces yo voy a leer este poema que no es mío, es de una poeta que probablemente mucha gente conoce, tal vez no como escritora, se llama Gertrude Stein. Mira, ahí está el diálogo. ¡Qué fuerte! El poema es un bot, es un bot, es un bot, es un bot. Como es una ¡Ay, rosa. qué fuerte! O sea, cuando tú dijiste bot, era como Gertrude así haciendo cortocircuito y ahora tú... Claro, atrás. una rosa es una rosa es una rosa. Claro. Este poema es de su libro Tender Buttons y es que habla sobre comida, sobre cosas de la casa. Y este se llama Azúcar. Una suerte violenta y una muestra entera y uniforme y luego callada. El agua se está exprimiendo. El agua casi se está exprimiendo en manteca. El agua es una montaña y es seleccionada y es tan práctica que allí no es necesario el dinero. Una mente debajo es exacta y entonces es necesario tener una boca y anteojos. Una pregunta de pronto emerge y más tiempo que atrocidad es tan fácil y turbia. Está precisamente ese ruido. Un pico, una pieza pequeña, no supervisada privadamente, para nada, no una tajada, para nada alicaída y abierta, para nada creciente y encadenada y sobrepasada uniformemente. Toda invitación llega al té. Una separación no es ajustada en lana y almíbar, está también guardada y seccionalmente. Ponlo en el estofado, ponlo en la vergüenza.
una muy leve sombra y un fino fogón sólido. La provocación es tierna y difícil y considerada. La línea que establece la pizca como un remedio está junto al mejor frío. Un acertijo monstruo, una pesada asfixia, un martes abandonado. Paso húmedo y un parecido, cualquier parecido, un parecido tiene ampollas, tiene eso y dientes. Tiene el impactante a ciegas y un poco de verde. Cualquier poco de verde es ordinario. 1, 2 y 1, 2, 9, segundo y 5 y eso. Un fuego, una búsqueda entre medio, una vaca, solo un lugar húmedo, solo esta canción. Corta un chorro de gas más feamente y luego perfora entre medio y lo siguiente y negligencia. Elige el precio a pagar y acaricia muchísimo. Una colección de todo alrededor, una señal veneno, una falta de languidez y más dolores suavizados. Un pájaro blanco, una mina colorida, una naranja mezclada, un perro. Abrazarse viene en continuar un cambio. Un pedazo de separado sobresaliente, apresurarse es tan ciego con manjar abierto. Una canoa es ordenada, un punto es solemne, una vaca es aceptada. Una buena cadena vieja se ensancha, está ausente, está recostada. Bueno. La poesía Gertrude Stein es como para el futuro. Yo creo que todavía no la entendemos y tiene todo. Creo que siempre ha sido súper criticada. En su tiempo la gente era como, esta vieja está escribiendo como una idiota, como que ni siquiera sabe juntar palabras. Pero sabemos que ella no es una idiota. Uno, porque se rodeaba como de los mejores, pero no solo, los mejores se rodeaban de ella. Porque la necesitaba. Exacto. Sí. Y ella sabía muchísimo, o sea, de escritura y lenguaje. Y al final lo que yo creo que ella hace sí es como priorizar el lenguaje. Y que nosotros no podamos entender muy bien qué es lo que está haciendo. Y al final es como fracciona, como rompe un poco el lenguaje. Pero también para crear unas imágenes que no podríamos construir simplemente con la gramática normal. Y luego, bueno, este poema se llama Azúcar, y si uno ve, hay unas cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Y también es el azúcar como lo dulce sexual, tipo almíbar, pero también habla del verde, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ella le daba a sus invitados absenta. Absinto. Sí, le da absenta a sus invitados, que es, ¿no?, la Green Fairy, el hada verde. Y acá habla de verde, que igual a la absenta se le echa azúcar. Entonces, al final todo tiene que ver, y lo que yo siento que ella hace es tratar de rodear, digamos que cubistamente, una situación. Como el azúcar, que es un cubito. Exacto. Pero, o sea, con más aristas que eso. Pero sí, obvio, sí. Es una poesía súper hermética y muy difícil para entender, pero creo que también es cuáles son las ganas de entender y de penetrar. Sí, solo esto es como hermoso y no tiene final. Sí. Claro, un cubo multiplicado hasta el infinito como el azúcar, digamos. Qué bueno que la trajeras como poeta. En el sentido de que cuánto tiempo se han referido a ella como lectora y no como escritora, y esto se glorifica en la película de Woody Allen. Medianoche en París, claro. Él nunca la menciona como escritora, es la lectora de Hemingway, la lectora de todos los de la época, la que veía los cuadros de Picasso. Y ahí hablando de Picasso, es súper chévere porque Picasso tiene retrato de Gertrude Stein, pero luego Gertrude Stein tiene retrato de Picasso y es un poema. Y es maravilloso, pueden buscarlo. Pero bueno, sigamos. Me encantan todos estos poemas. Han sido todos dentro del campo del lenguaje, lo queer y la poesía como campo de batalla. Me encanta cómo lo estás definiendo. Creo que eso es lo importante de este episodio. Bueno, Juan de Dios también nos trajo un poema propio. Sí, yo no sé si me engañaron como a Carolina, pero... Cayeron en la trampa. O fue al revés. Pero como que pareciera que entra como en una sintonía haber traído este texto.
Y es lindo hablar de sintonía como en este espacio, sobre todo sabiendo que el podcast está como reinventando el concepto de sintonía, como multiplicado al infinito, como el azúcar, ¿no? Voy a leer un fragmento de un texto que se llama Una sustancia hecha en Colombia. Podría decir uno que es un poema largo, puede ser, o una champeta larga. Entonces, este fragmento se titula Fijorir. Cuando subí a la montaña desde donde veía todo el planeta, me encontré una flor gimiendo en trabajo de orgasmo, causado por la manera en la que el viento se le arremolinaba entre los 8 pétalos a la ávida. Me agaché para escuchar el gemido más de cerca. Más tarde, en la noche, en el trasero de la construcción en plena calle Laugavegur, que traduce la calle del lavado, a esa hora la emborrachaban los indigentes, vomitando banderitas de Islandia con alcohol al 7% en los andenes. El duende me lamía la tetilla porque yo le había pedido para excitarme, después de que viera que a su huevo le faltaba apretujarse. Alguien dijo Joe con una voz negro atrás de mí, y empezó a llegar más gente, no te digo. Se puso negro atrás de mí, hasta los gatos, marica. La gente que paseaba al gato fue llegando a nuestra apiñadura, atraída por la tensión de sus propias correas. Todos queríamos de mí porque sabían que era una sustancia hecha en Colombia. Y después ya todos queríamos del duende porque era él el que sabía cómo extraerla. Es que me he corrido, dijo cuando me la mostró posada en el dedo. Y yo, que la había visto, sorprendidamente grité, ¿qué demonios es eso? Me agaché ante la flor gimiendo en trabajo de orgasmo, la ávida de las montañas, la flor de la patria. Yo le comí el coño a la flor de esta patria. Te había dicho que esto era una vaina billorquiana. Y ahí, con la flor del tallo prostático tumbada en el suelo y mi nariz humectando sus pistalalpinas, era como si le estuviera comiendo el coño al coño del coño. Quedé con toda la cara embarrunada. Hasta aquí ya se lo había contado más o menos al eslovaco cuando apenas averiguaba si sería posible estremecerlo. Esas intervenciones, una sustancia hecha en Colombia. ¿Eso eres tú? Una sustancia hecha en Colombia. ¿Qué pensabas cuando pensabas eso? Pues que era una chimbita. El habla popular está en lo que a cada quien le gusta meterle la lengua. Yo nunca había visto tanta belleza. 50 años sin crema. ¿Era una flor o una mujer pluripélvica? 8 pétalos abulbados. Me le comería el coño sin dudarlo si me lo pidiera. Y me tomé una selfie. Quiero decir que la flor tumbada relax en el suelo con las piernas del cloriformismo descruzadas sostuvo el celular para tomarme una selfie y dijo snap. Un snap por cada flash. Snap, snap, snap. Y yo posando, con el glaciar a la espalda y la nariz todavía sudando el moco de su rosácea. Esto es como cuando Mario Bros se comía la florecita que después corría más rápido y andaba por todos los lados disparando fuego. Estuve a punto de irme a las trompadas con un hijueputa freudiano lengua durmiente que me habló de a la salida del bar Kiki mientras fumaba. Mencionó a Pablo Escobar cuando le respondí colombiano a su pregunta por la procedencia. ¿Y qué hice yo? Bajar la cabeza y afirmar vergüenza. O si tanto te gusta, ¿por qué no te mandas a poner una bomba en el culo? O señalándome el ombligo le decía, venga, venga, si tanto le gusta la sustancia, venga que detrás de esta boquita empuñada la tengo. Y lo que hizo fue que se asustó y se fue corriendo. Porque algo tenía que dejarle claro a la cruz transitada en aquella esquina por los tetravientos. Tú sabes que el tercer nivel viene la estrella. Mi amiga, su marido y yo en una relación lesbiana. Es que, ¿cómo explico? El cuerpo de cada uno con sus partes machas y hembras entre sí se amaban. Nos amábamos con la pineal. Yo amo comerle el coño, pero nunca se lo dije. Es la primera vez que tengo tantas ideas de vuelta desde otra cerebra. Mi amiga y su marido me gustan. Le gusta el coño como no tienes idea, pero también le gusta que los hombres le chupen la verga. La energía de esta calle es como lo que sería la calle larga en el Getsemaní de Cartagena. Lo sabroso es atravesarla. Lo sabroso es medirle cada centímetro del nombre portando en la cabeza un aeropoeta. Extásica me dejaste. Ay.
Es mi poema favorito de Juan de Dios. Y, o sea, te doy así como las gracias porque sabes que estábamos como buscando, quería algo que fuera del Caribe, que fuera colombiano. Y me gusta Que fuera mi poema. Y que fuera plural. Eso me gusta porque habla con el poema de José en el sentido de que aquí está el Joe Arroyo por la aurora de Islandia, está la aurora del Joe y se canta el Joe dentro del texto. Está Björk, está el islandés mezclado con el español, con el inglés. Entonces, y estaba leyendo en esa época a Paul B. Preciado, que tiene su libro Testo Yonki, y la droga está ahí, Sí. y está lo queer, ella tenía él en este caso. Yo soy esa. Yo soy la que todavía la caga con los pronombres, ¿me entiendes? Pero es lindo igual, es como estar en un ambiente seguro donde después tú digas, oye, sí, y no te hace cortocircuito, sino que ¿me entiendes? Pues todo está en trabajo de algo. Ajá. ¿Seré yo o todo el mundo la caga con los pronombres? Hasta las que menos la cagan con los pronombres. La siguen cagando. Estamos como en esa transformación igual del lenguaje también. Sí. Campo de batalla. Pero ese tropiezo es súper diciente. Es como... porque vuelve la atención sobre lo que está pasando, ¿no? Ujú. Si todas dijéramos siempre el ellos o el yo, lo que sea, el la, él, sin el tropiezo, algo ya estaría como normalizado. Sí, y en parte se anquilosa y se vuelve menos queer que antes, se vuelve la norma. Para adelante. O sea, el límite es seguirlo. Entonces, o sea, prepárense para lo que nos vamos a inventar después. O sea, ni siquiera se preocupen por lo que ya está. Bueno, mis amigues, ya es hora de la votación. Tan, tan, tan. Voy primero a resumir cuáles son los poemas que tenemos el día de hoy. Viene José de Puerto Rico con el poema de Raquel Salas Riveras. Riveras sobre el uso del pronombre. Luego está Carolina Dávila con su poema sobre los bots. Después vino yo con un poema de Gertrude Stein sobre el azúcar. Y finalmente estuvo Juan de Dios con su poema de una sustancia hecha en Colombia. Vamos a empezar la votación por José. Bien, está difícil, porque fui fan de toda la conversación de principio y fin de cada uno de los poemas. Pero yo creo que visceralmente el que más me provocó flujos corporales fue La sustancia hecha en Colombia, porque siento que arropó todas las concepciones pasadas y presentes y quizás hasta futuras de lo que yo tengo de lo queer. No solamente la sexualidad, sino como una falta de normativa y falta de dirección productiva, ¿no? Y reproductiva, que le encontré interesante y quisiera explorar más. Bueno, Carolina. No sé qué hacer, es muy difícil esto. Acuérdense que igual la votación no sirve de nada, o sea... Como en la vida. Como en la vida. No hay ancheta todavía. ¿Qué es lo que se define con esta votación? Es que no hay nada que definir. Exacto. Ahí. Una nueva futuridad desde lo queer. Yo voy por Gertrude Stein. Porque creo que leerla después de leer el poema que leí me hizo pensar en un componente de lo queer que yo no había, o sea, que me parece interesante y nunca había pensado, y es de lo que se hablé, como de la tecnología y la máquina y ahí qué pasa en esa hibridación. Y recordé, como paréntesis, hay un TED Talk sobre poesía documental, sobre poesía procedimental, ya no recuerdo bien, pero el caso es que hay un momento en el que el que está haciendo la charla pone un poema hecho por una máquina y un poema escrito por algún poeta. Y la gente vota, como, ¿quién creen que escribe ese poema? ¿Qué tal? Y la gente, el poema que hizo la máquina, la gente lo vota como si fuera de un poeta o una poeta, y el poema que es escrito por un poeta o una poeta es uno de Gertrude Stein. Y la gente cree que es una máquina, y tiene todo el sentido del mundo. Y ahora que hablas de futuridad y que tú dices escribe para el futuro,
pienso en que hay mucho de esa hibridación y de estas subjetividades que trascienden muchas cosas que hasta hoy conocemos como subjetividad en ese poema. Así que por esta temporalidad, futuro queer, mi voto es por ella. No, pero increíble esto. Wow. Gracias. ¿Haré yo? Juan de Dios. Bueno, no sé, igual es raro. Pero creo que me voy a ir con Caro. De la máquina a mí me mueve muchísimo de la capacidad poética de la máquina, de la sensibilidad de la máquina. Y se relaciona un poco con Gertrude en el sentido y vuelvo a la sustancia. Aquí en este caso el azúcar y tú nombraste la absenta y estar bajo el efecto. Creo que la tecnología es lo que nos está haciendo efecto a nosotros en esta era. Y nosotros como que, y es de ida y vuelta como el azúcar entre América y Europa, el estatus que gana el azúcar cuando se va para Europa. Entonces, este estatus pre-post humano mediado por la tecnología que nos conecta. Y hay alambres, y está Björk con esas dos robots lesbianas que intercambian fluidos en el All is Full of Love. Sí. Total. Entonces, para mí, esta exploración de la sensibilidad de la máquina es súper interesante. Todo se está uniendo como hermosamente. Siento que la única persona que tiene que votar ahora es Malu. Esto es una sorpresa, no estaba preparada a esta orgía. Pero claro, es súper difícil porque amé todos los poemas, amé toda su conversación y cómo se iban uniendo esta idea y como... Perdón, que se me olvidó decir que Malu es la que nos está haciendo el sonido el día de hoy. Muchas gracias. Genial. Sí, de ahí vengo. Mi voz viene desde el sonido. Eso es poesía. Y estaba pensando que si tuviera que votar, a pesar de que me duele mucho elegir uno, porque les juro que me gustaron todos mucho, cuando escuché cada texto, creo que y me voy a basar en eso, el que me produjo algo más, quizás como del estómago, de la guata, como diríamos en Chile cuando lo escuché, fue el de Carolina. Así que mi voto va... ¡Bravo! ¿No hay ancheta? No hay ancheta, pero tal vez te invitaremos a una pola, que es cerveza en colombiano. Bueno, gracias a todos, todes y todas. Esto fue Tu Fillo de Poeta. Síganos en todas las redes y nos vemos. Fillo de Poeta se graba en Nueva York. En este episodio participó José Gabriel Figueroa y en la conducción estuvo Estefanía Angueira. Desde Colombia, nuestras invitadas especiales fueron Carolina Dávila y Juan de Dios Sánchez. En el sonido tuvimos a María Luisa Furche y en la edición a Mateo Guerrero. Tu Fillo de Poeta es el podcast latinoamericano que apesta a poesía y la próxima semana les esperamos para escuchar nuestro último episodio de la temporada.